De regreso en Háblame Derecho, hablando con el licenciado Jesús Serrano de la Vega, precisamente sobre el tema de hoy, libre configuración legislativa. Nos platicabas, Jesús, precisamente ya todo el antecedente de manera muy clara, histórico, y ya quisiéramos empezar a profundizar, a entrar a los detalles. ¿Esta libre configuración legislativa abarca todas las materias o particularmente algunas de ellas? Y en especial, ¿cuál es la que creemos que más nos está afectando hoy en día como un punto de preocupación en el ejercicio de nuestra profesión? El tiempo no nos alcanzaría de otra manera, por más que quisiera utilizarlo así, y entonces abrevemos en lo que hoy por hoy nuestra Suprema Corte de Justicia ha desarrollado al respecto. La Suprema Corte de Justicia en su 9ª y 10ª época han desarrollado jurisprudencia estableciendo que existen ciertas categorías específicas de derechos y de circunstancias en donde en concreto el legislador, tanto federal como en su caso estadual, carece de libertad de configuración legislativa porque en términos de lo dispuesto por la Constitución y ahora en términos de lo dispuesto por la propia Constitución en su artículo 1 respecto de las reformas sufridas en los días 6 y 11 de junio de 2011, hay normas en donde específicamente el constituyente original o el así denominado constituyente permanente, me hago todas las reservas de mis comentarios irónicos al respecto, o del órgano reformador de la Constitución, en concreto deciden que específicamente una materia determinada debe ser tal cual. Y pongo por ejemplo, en el caso concreto el artículo 2 constitucional estipula en su primer párrafo: la nación mexicana es única e indivisible, así está declarado. En el caso particular, específicamente pongo como ejemplo, en concreto, el artículo 123 constitucional estipula los derechos relativos al derecho del trabajo, y en el caso concreto las cosas son exactamente como la Constitución específicamente lo define. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y social. Por cierto, esta es la Constitución mexicana, reformada en casi 1000 ocasiones, a partir del 5 de febrero de 1917 al día de hoy. Tú y yo tuvimos un programa previo, decía en abril, mayo del año pasado, de este año. Y este mismo legajo es el que traje, pues de entonces a hoy hay nuevas 4 reformas. En el caso concreto, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo, la duración de la jornada máxima será de 8 horas. Específica, hay materias en concreto reguladas expresamente por la Constitución, donde estrictamente hablando no existe libertad de configuración legislativa, porque las cosas son así por lo dispuesto por el órgano constitutivo de los constituidos, y eso se tiene que respetar. Pero por eso te refieres a no hay libertad absoluta, configurativa, que quiere decir los legisladores no pueden ir en contra de ese texto expreso y de esas reglas. Eso es lo que te refieres. Hay determinaciones mínimas que en su caso están dispuestas por la Constitución y que no pueden constitucional y en ese sentido válidamente ser alteradas. Correcto. Pero los señores ministros han desarrollado una teoría en función de la cual han identificado determinadas categorías sospechosas, así las definen. Y en tratándose de las categorías sospechosas, fundamentalmente aluden ahora al artículo 1 de la Constitución, derivado de las importantísimas reformas de derechos humanos de 2011. Y en este sentido, bueno, en fin, no quisiera leerlo. Quisiera dejar simplemente el tema planteado en el sentido de que existen categorías en donde se entiende que específicamente hay una medida dada posible de libertad de configuración legislativa en el legislador competente, de que se trate federal o local, pero en donde en particular materialmente ha lugar a que en concreto se ejerzan con rigor, de manera fuerte, se dice,
Las autoridades, los órganos de gobierno no derivan ni disponen de derechos. Los derechos son tuyos y míos y de ustedes, nuestros, nosotros, el pueblo. Tienen facultades o no tienen facultades. Y pueden ser expresas, y no es cierto que solo son expresas, pueden ser también tácitas, indispensables para hacerlas eficientes aquellas. Y eso es un error muy extendido. Tienen facultades, bien. En el caso concreto, en tratándose de categorías sospechosas, en donde específicamente se estima que están involucrados derechos humanos o sustantivos, que en su caso son fácilmente o posiblemente lesionantes, o lesionables, o vulnerables, el legislador puede legislar dentro de un rango de libertad, pero con acotamientos. Y de allí ha derivado la teoría de la motivación reforzada, específicamente del cuidado en función del cual el órgano máximo de impartición de justicia en la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede descender a ejercer un escrutinio medianamente fuerte o muy fuerte, de manera tal que en concreto específicamente obligue al legislador a ser riguroso en el respeto de derechos humanos. Y leo simplemente bajo esta perspectiva, en concreto, lo dicho, muy interesantemente, por artículo primero constitucional ahora, al que no me voy a referir en forma completa. Pero fíjense, en su tercer párrafo del actual, estipula: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, categoría sospechosa de posible violación. El género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Categorías sospechosas. Así reza la actual teoría. Y hay un importante ámbito, importantísimo para lo que a ti y a mí nos gusta, y en general creo que a todos interesa, en donde en concreto la Corte ha desarrollado, importando a mi juicio inapropiadamente teorías extranjeras, lo voy a decir, como siempre reitero, es necesario, acepto la responsabilidad íntegra de lo que digo. Mi amigo no tiene la culpa más que por amistad de haberme invitado a platicar ahora, y en concreto las ideas son mías en este sentido y de nadie más, no es él el responsable. La Suprema Corte de Justicia de la Nación actual, 10ª época, intensivamente ha importado teorías que nacieron en la Corte Constitucional colombiana, en función de la cual se sostiene que específicamente hay materias en donde la capacidad de juicio, la de escrutinio, la de riguroso análisis para juzgar del órgano de control constitucional de un país debe ser leve, ligera, no moderada, no mediana, no fuerte, no rigurosísima. Debe ser la mínima, porque, estima la Corte, en su caso, es su deber autorrestringirse, autolimitarse, autocontenerse, para dejar que la vida del país, me estoy cuidando mucho si te das cuenta de no usar la palabra nación, la vida nacional, específicamente fluya, y fluya con libertad tal que es imprescindible para que la realidad humana que debe ser legislada, regulada, sea apropiadamente evolutiva. Y en el caso concreto estamos ya directamente en el tema, en la materia económica y en la materia tributaria específicamente.
ha dicho la Corte, la capacidad de la Corte y el deber de la Corte como Tribunal Constitucional en cuanto al escrutinio judicial que respecto de la violación o no de la parte dogmática y de la orgánica de la Constitución en concreto debe ejercer, tiene que ser la menor de todas. Eso respetando que una política tributaria del legislativo, del ejecutivo. Ya entramos en materia. ¿Me estás preguntando o retando? Sí, no, las dos. Bueno, en concreto, ¿qué ocurría eso? ¿Qué ocurría cuando, pensemos, hombre, en 1910, en 1917, en 1928, específicamente en 1914, con la época huertista en México? ¿Qué ocurría cuando concretamente un legislador específicamente valeroso, Belisario Domínguez, se atrevía en la tribuna, en concreto a postular que específicamente el titular del Ejecutivo Federal era un traidor y un déspota? Pues ocurría que a los 3 días aparecía muerto y sin lengua. ¿Qué ocurría cuando concretamente en el caso particular, específicamente un congreso, una asamblea, en el caso concreto contravenía los intereses propios de una fuerza fáctica que, disponiendo de la policía, del ejército, adueñada de los recursos del oro, sí, del gobierno de ese país, en concreto no conviniera sus condiciones, se disolvía? Específicamente la historia marcaba que pues en concreto el fuerte era el que tenía de perogrullo la fuerza, el poder, las bayonetas. Decía Talleyrand, recuerden a Charles Maurice Talleyrand, presbítero primero, llegó a altísimas escaladas eclesiásticas, fue el obispo de Autun, duró 30 años en el poder, era el alma junto con Fouché atrás del poder de Napoleón, a quien luego traicionó. Duró 30 años específicamente de que había reinado, república, imperio, nuevo reinado, nueva república. En el caso decía, lo único que no se puede hacer con una bayoneta es sentarse en ella. En el caso concreto era de locura en la historia. La historia enseña que las asambleas que se oponen al que tiene el poder político, al poder militar, a la fuerza, acaban. Esto lo tenemos nosotros invívido en nuestra idiosincrasia, porque mientras la nacionalidad mexicana se construía cuando no sabíamos siquiera que éramos un país, lamentablemente todavía en el siglo XIX, por poner un ejemplo, perdón, espero no divagar demasiado, Inglaterra celebra su primer tratado para evitar la doble tributación, en los 1864. Wow. En los 1864 nosotros estábamos en guerras intestinas. Totalmente, claro. Específicamente en el caso, somos el país probablemente, salvo Polonia, más invadido del mundo. Tenemos un Museo Nacional de las Intervenciones 22 veces. No había conciencia propiamente nación, estábamos específicamente formando, teníamos que inventar una bandera, un himno nacional. Como anécdota, las mujeres son importantísimas. En concreto, se dice como anécdota que la esposa de González Bocanegra lo encerró una semana en su cuarto para que compusiera el himno mexicano, que ganó el concurso, con la música de Jaime Nuno. Francia no, Francia adopta la Marsellesa, una canción famosa que llamaba al pueblo, que nació justamente en la ciudad de Marsella y que se toma probablemente hoy todavía como el himno más bonito del mundo. A los enfants de la patrie, la joute gloire arrive, que nace popularmente. Aquí todo lo tenemos que crear, que inventar, que construir. En esta condición se entiende que concretamente si la corte de entonces, la corte de Vallarta,
se pone a las patadas con el gobierno de Porfirio Díaz, no va a haber corte. Sí, bueno, eran las condiciones que imperaban en ese momento y esa era la realidad de nuestro país. ¿Son las actuales? Yo te pregunto. ¿Por qué nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora insiste en autolimitarse cuando concretamente resultan actos profundamente lesivos de derechos humanos, que requieren de un juicio justo, profundo, de naturaleza sustantiva? Pero es una convicción para decir el buen derecho. Que habría que analizar los razonamientos. O sea, yo creo que en la libre configuración legislativa que le has expuesto excelentemente, pues Jesús, no sé, pero ya cuando entramos al tema tributario, entramos a una dinámica que empieza a haber excepciones, que es lo que nos preocupa y nos ocupa para el programa de hoy, ¿no? ¿Qué diferencia hay que tú adviertas como experto, como abogado objetivamente, en el ámbito de las materias que estuviste leyendo, laboral, económico, etcétera, comparado con el tema tributario? ¿Por qué el análisis es más light o más ligero? La diferencia es, a mi juicio, estriba en que no sabemos ni entendemos qué es Estado, qué es nación, ni qué es democracia. Wow, pues esos son tres conceptos que tanto se dicen en nuestro sistema jurídico. Lo traigo específicamente adrede porque me llamó profundamente la atención el tema y en concreto quise investigarlo. Espero que funcione el aparato porque estamos en una zona en la que no hay recepción. La Constitución mexicana de 5 de febrero de 1917 menciona 118 veces la palabra Estado, con todos los significados que te puedas imaginar. No es unívoco el término. Menciona la palabra nación 49 veces. Menciona la palabra nacional, el vocablo, el concepto, el que quieras que suponga, 272 veces. Poder, 5 veces. Poderes, 53. Representantes, 23, y no significa lo mismo en cada una de estas ocasiones. Democracia, una vez. Ustedes saben, tú sabes, eres experto como yo, que la conspicua Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que se dice que es la más corta del mundo, hay que ver, dice que tiene 454 palabras, 7 artículos, pero en realidad son 76 y tiene 28 enmiendas. En el caso concreto, no menciona una sola vez la palabra democracia. ¿Qué es democracia? ¿Qué es Estado? Nadie sabe. Son términos vacuos. Son palabras de un lenguaje de prestigio que está a la disposición del que dispone del poder. Que significan aquello que en concreto el que dispone de poder quiere que signifiquen en un momento histórico determinado. Claro. Ese es el problema. ¿Qué diferencia las cosas? Eso. Y eso es todo, porque eso voy a postular mi posición. Definámoslas. Si uno lee nuestra Constitución y en concreto en esas 242 veces busca qué significa Estado, se dará cuenta que en concreto en cada frase en donde está la palabra tiene un significado y una acepción distinta. Así no se puede, eso no es lógico. ¿A qué voy? Hay una deificación del Estado, de aquel antiguo al que me referí. Wow. ¿Quién es el dueño de México? Ya lo he dicho muchas veces y lo sostengo y lo mantendré hasta que me muera. Nosotros, el pueblo. Nosotros somos los que constituimos los dueños de la nación, sobre todo tú y yo y ustedes, todos los que contribuimos lícitamente con México. En concreto, ¿el pueblo es la nación? No. El término nación deriva de Francia, la France. El país era entendido como una mujer hermosa, generosa en atributos físicos, maternal, que abrazaba a los franceses. La France, la nación.
y estaba idealizada, y así fue idealizada, ahí la traigo, ¿Sí? en la Constitución francesa de 1891 y en la previa. En el caso concreto, específicamente esta idea, que se vuelve una entelequia, se vuelve útil para quien dispone del poder. La democracia. La democracia nace en las ciudades-estado griegas, 2000 años antes de Cristo, y no se vuelve a hablar de democracia de entonces hasta si acaso como una expresión peyorativa. La democracia era el gobierno de la plebe. Acuérdate de las catilinarias de Cicerón. Así es. La plebe es ingobernable. La plebe siempre está hambrienta. La plebe quiere poder. La plebe quiere cosas y no quiere obligaciones. Quiere derechos y no quiere obligaciones. Es el gobierno de la anarquía. Era temible. Se dice concretamente que la revolución de los Estados Unidos de Norteamérica buscaba la democracia. Falso. La revolución de los Estados Unidos de Norteamérica combatía la democracia. Vamos a dejarlo en ese momento y vamos a hacer otra pausa para regresar ya con la etapa final y los cierres. Amigos, estamos en Háblame Derecho, regresamos en un momento.